Muy bienvenidas a este nuevo capítulo de Money Queen, el podcast donde las mujeres hablamos de dinero. Sí, ¡Chin, chin! Money Queen, me encanta el nombre. De hecho, la Jane fue una de las primeras que les contamos. Queremos poner este nombre y Jane dijo, sí, me tinca. Vamos a hablar de sexo y dinero, dos de los temas tabúes en general en la sociedad, no solamente en las mujeres, la mujer es mucho más presente, con una tremenda referente, ya ídola total, la Jane Morgan, que ustedes la conocen más como Happy Jane, Gracias, muchas gracias. más conocida como Happy Jane, la La verdad. Happy, me dicen la La Happy. Happy, con Happy, no, Sí, no, ni sí, siquiera Jane. sí, de hecho. Pero no hay Bueno. problema, respondo. Gracias por estar acá, Jane, y vamos a conversar desde tu vida de como emprendedora, partiendo siendo súper audaz, súper atrevida, con un tema hace 18 años. Sí, En que 2006. esta sociedad no era la que es hoy día. Para nada, de hecho. Súper audaz, partiendo con un emprendimiento con un sex shop pensado muy femeninamente para que las mujeres también pudiéramos gozar de lo que significa nuestra sexualidad y de una vida mucho más plena. Y es por eso que también quería invitarte a contarnos un poco cómo partiste. Sí, bueno, al final, digamos, de año 2006 en Chile, ¿cómo era? ¿Cómo estabas tú en 2006? O sea, yo te voy a decir que todavía, yo ya llevaba 5 años viviendo en Chile, yo llegué a vivir acá en 2001. Entonces, cuando yo llegué, digámoslo, o sea, todavía había como una vibra post-dictadura a esa altura, todavía. Así como la gente, todos se vestían igual. Yo voy a hablar de una referencia donde se me cae el carnet totalmente, pero era como lo más como raro y como audaz, era como estos tribus urbanos que hablaban de los jóvenes que como se vestían más punky, no, o sea, realmente no había como mucha como Diversidad. no, diversidad en ningún sentido. De hecho, yo recuerdo cuando fui a mi primer marcha de la diversidad, en el mes del Pride en junio, habían como 200 personas, o sea, al final no, estamos hablando de otro Chile realmente, entonces sí, allá era bastante como sorprendente que una mujer chilenizada, porque yo obviamente soy gringa, pero ya vivía hartos años en Chile, no es que llegué de los Estados Unidos a decir, hablamos de sexo y no traté de imponer para nada, entonces eso era importante, o sea, estamos en un Chile bastante uniformado, bastante poco diverso, o sea, las minorías sexuales fueran agarrando ritmo junto al ritmo de Happy Jane, digamos, fuimos creciendo juntos. Entonces, al final estuve hablando básicamente a las personas muy heteronormados, claramente, con algunos códigos sexuales bastante uniformados, por decirte. Entonces, sí, era como bastante rupturista en ese sentido. ¿Y cómo hice la cosa? Porque yo estaba casada. Entonces era como una mujer casada, como que habla de estas cosas como, y yo decía como yo misma me cuesta el tema del deseo, me cuesta el orgasmo, entonces no vine a decir, yo vengo con la receta de esto, era como yo misma en mi vida personal fui buscando cómo mejorar mi vida sexual con mi marido, que ya llevamos 6 7 años juntos, y era como, ¿qué más hay? Y cuando fui a los sex shops en Chile, horrible, realmente horrible en ese momento, todavía, bueno, han ido mejorando, pero cuando fui a un sex shop en mi país, en un viaje de visitar a mi familia, era como, había este movimiento feminista, como que era como placer femenino, etcétera. Entonces al final dije, eso es algo que me interesa y compré. Yo como consumidora. Para ti, como claro. Consumidora. Entonces al final, como cualquier consumidora mujer en general, cuando uno compra, no sé, una rica crema para la cara o algo, un buen dato, era como, oh, compré este vibrador que era más bonito, bien hecha, no era de una forma feo, color piel, ni nada. Dije, hoy todo el mundo debe tener uno de estos. Y tanto que lo hablé a mis amigas cercanas, dijeron, ay, pero yo también quiero uno. Entonces fui a buscarlo en Chile y no había en Chile. Entonces allá es donde entro yo como ingeniero comercial. Dije, oh, hay un nicho. Este se llama nicho. Y yo misma había trabajado 5 años en una fundación de pymes sociales. Ah, ok. Que ya no está en Chile, pero sí existe en el mundo, que se llama Nest, como nido. Entonces yo estaba trabajando en hacer planes de negocio, lanzar cosas, etcétera. Entonces dije, voy a investigar esto y justamente, o sea, mandé un email a este fabricante que a mí me gustaba, me pescaron
Y dije, yo sé cómo ir al servicio de un impuesto interno, sé cómo hacer boletas, o sea, tuve como un conocimiento base, o sea, no estaba como a la deriva que muchos emprendedores no saben nada, obviamente. Entonces lo lancé como un hobby, como una cosa aparte. Yo, como, te juro que yo lo pensé, yo iba a quedar en mi trabajo que me gustaba mucho, me gusta estar contratada, yo no soy emprendedora de corazón, yo soy de una familia de clase media total, era como tú trabajas, ganas tu sueldo y así vas a como avanzar en la vida. Entonces dije, voy a quedar con mi trabajo y esto lo voy a vender tal como la gente vende miel de Chiloé, yo voy a vender vibradores de Alemania y eso iba a ser mi ingreso extra y eso era mi plan. Vender fin de semana, vender a las amigas y como se fue agrandando tanto, ya eventualmente ya aquí estamos 18 años después. ¿Con qué te encontraste cuando partiste? O sea, tú creaste tu marca, importaste estos productos, saliste al mercado, en ese minuto el e-commerce no existía, básicamente. Yo tengo uno de los primeros e-commerce, entonces desde el primer día. Happy Jane es un e-commerce desde 2006 en OSCommerce, que es Open Source Commerce, o sea, yo tuve un carro de compras, no tuve transferencia bancaria porque, o sea, no tuve tarjetas porque Transbank en ese momento era cero pro pyme, los bancos cero pyme, nada. Entonces se podría pagar con transferencia bancaria, que en esa época, los que están, bueno, yo sé que quizás muchos jóvenes están escuchando, pero antes tú hacías una transferencia y tú tenías que esperar 24 horas para que apareciera en el cuenta del otro. Entonces la gente me mandaba la cosa y dije, ya. Entonces tuve que manejar como me transfieren, después llega la plata, después mando la cosa, era como, bueno, pero tuve un e-commerce con carrito de compras desde el primer momento. Pero la gran cosa que yo hice, y porque como que me enfrenté, que hice muy humildemente un pequeño estudio de mercado, que era un Word que lo mandé por Gmail a mis, no sé, 50 personas, mujeres, y dijeron, por favor, respóndeme, ni siquiera SurveyMonkey, nada, era un Word. Y dije, como, ¿irías a un sex shop? Todos dijeron que no. ¿Pero quieres un juguete? Muchos dijeron que sí. Entonces dije, ¿qué hago con ese problema? La gente quiere el producto, pero no dijeron, derechamente no van a ir. Y además, yo no tuve dinero para hacer una tienda. No tuve, o sea, partí todo mi negocio con $1,500. O sea, todo con $1,500. Entonces dije, ya. Y allá es donde el fabricante mismo y además este movimiento en los Estados Unidos, que yo estaba un poco al día porque yo estaba suscrito a varias revistas en papel que me llegaban a Chile a través de Miami, como de los Tupper Sex, que era como yo voy con mis productos directo a vender casa a casa, ¿no? Como los Tupperware, como los potes plásticos, o sea, la señora iba con sus amigas, entonces había un movimiento que se llama Tupper Sex, que era como lo mismo que los potes de plástico, pero tú vas. Y yo fui a miles y miles de casas. Y se juntaban personas amigas y tú sacabas todos tus productos y los vendías a la casa. Así, tal como estamos con los juguetes en la mesa. Y realmente, ¿qué me encontré? O sea, alegría, felicidad, curiosidad. O sea, pero eso era... Pero oculto, o sea, era como en mi casa... Con las amigas, con el pisco sour, antes que llegaba el vedeto, llegaba yo, y era solamente... La Jane y el vedeto. O sea, todos los días de mi vida yo iba saliendo y entraba el vedeto, así como nos encontramos. Y ese era el único espacio. No hubo un gran espacio como para hablar de estas cosas. Entonces empecé casa por casa. Igual rápidamente tuve bastante como prensa, porque era como muy llamativo. O sea, dentro de incluso 5 meses, todavía estaba contratada mi tía, iba a la radio concierto, o sea, todo una vez por la semana, y desde eso a 3 meses más estaba yendo al matinal con Tonka y Felipe, o sea, a hablar de sexo una vez a la semana en el matinal de Chile. Estamos hablando de TVN en 2006, o sea, era como... La mitad de Chile lo miraba, o sea, realmente... ¿Y eso impulsó tu marca? De hecho, tuve que renunciar de mi... O sea, porque estamos hablando de que yo hice toda mi empresa antes de redes sociales. Claro. No había redes sociales. O sea, yo hice todo con medios tradicionales, que es como la tele, revista Paula, etcétera. Entonces, al final, y obviamente, lo bueno es que yo tuve un e-commerce desde el primer día. Entonces, cuando yo salí en la tele, la gente podría ir a happyjane.cl, podrían comprarme, podrían ubicarme, podrían mandar un email. Básicamente, todo era por email. Y teléfono, de hecho, o sea, teléfono antiguo, o sea, de hecho no había smartphones.
O sea, recuerdo perfectamente el teléfono que yo tuve cuando salió la nota en la revista Paula, era un flip phone Eso que rosado sea, de Barbie, así como las las mejas. mejas, sí, eso tuve. Entonces era como teléfono, tomando apuntes, sí. Oye, y hablemos un poquito más de cómo ha ido evolucionando tu marca y también el desarrollo de productos. Ujú. Tú partiste importando directamente y después de a poco fuiste aprendiendo un poco más de qué es lo que a ti te gustaba, de lo que le gustaba más en general a las mujeres en Sí, Chile. ¿Qué te encontraste tú también en el mundo más masculino? Porque sí. estamos hablando que principalmente me imagino que tus clientes son mujeres en general, Sí, y ¿no? de hecho al principio literalmente no pesqué a los hombres, o sea, no traté de vender a hombres hasta hace, bueno, ya son 18 años, hace 10 años ya estoy abiertamente tengo mucho, de hecho, después de un rato empecé a traer una marca que se llama Fleshlight, por ejemplo, que era para hombres y todo, pero al principio, primeros 5 años, no me importaba que estaban diciendo los hombres, o sea, realmente era como, tenía suficiente mercado, o sea, mi misión y todo era como para otras mujeres como yo que tenía esta curiosidad y todo, y con esa tampoco podría manejarlo porque el tema de crecimiento es muy difícil. Súper, O sea, las empresas no fracasan por no tener ventas, se fracasan por otras cosas. claro. Entonces yo en mi caso era como, obvio, tenía que manejar el crecimiento. Y acá hablando de dinero, debo ser súper sincera. Yo tuve una gran ventaja de ser norteamericana. Todo mi crecimiento financiero en los Estados Unidos, porque yo soy titulado de universitario de los Estados Unidos y después vine acá a Chile. Mi primer trabajo, todo acá. Pero yo como tuve un préstamo estudiantil, como todos los gringos, o sea, yo salí de la U y yo debía $30,000. O sea, Súper, esto hoy en día es 30 millones de pesos. mucho. O sea, eso no es ni siquiera mucho allá. Entonces yo salí de la U con esa deuda, entonces empecé a pagarlo y lo pagué fielmente todos los meses por 5 años, entonces yo tenía buen crédito. Entonces mi banco, o sea, ni siquiera allá en los Estados Unidos los bancos son muy diferentes. O sea, yo de hecho el primer día salí de la U no tenía ni un peso, pero tenía un contrato de trabajo, entré en un banco con $100 y dije, necesito abrir mi cuenta. Entré con los $100 en efectivo y salí con mi chequera y salí con todo. O sea, así. O sea, al final, olvídalo, en 2006 eso no pasaba acá hasta hoy. Es como cada vez, ya tenemos la cuenta PYME y todo. Pero entonces, yo como tenía buen crédito, yo tenía un tarjeta de crédito, pero me llegaba ofertas a la casa de mis papás, como para... Y me llegó una oferta para American Express, o sea, entonces lo tomé. Y al principio me dieron $3,000, por ejemplo, pero era sin intereses. Ese fue tu capital de trabajo en el Mi fondo. capital de trabajo. Fuiste tomando... Entonces, sí, y fui ocupándolo para las primeras compras. Y eventualmente esa tarjeta, American Express, yo siempre digo, American Express me debe contratar, o sea, para hacer la un publicidad. reel en su Instagram, porque al final yo debo todo a American Express. Me fueron aumentando el cupo, llegué a tener $20,000 sin intereses. Maravilloso. O sea, al final, olvídalo. Entonces, al final, todo mi crecimiento lo fui pagándolo y fui financiándolo y todo con eso, porque obviamente en Chile, o sea, yo tenía mi cuenta corriente, como porque yo ya vivía 5 años acá, y por suerte me abrieron la cuenta de la empresa como rogándole, pero no tenía ningún instrumento, era como donde... Ni línea de crédito, ni Sí, tarjeta. nada. Entonces... eso, o sea, fui como creciendo, o sea, el crecimiento con eso y empecé con esta marca internacional, fui agregando con el tiempo, hoy en día, 18 años después, represento más de 25 marcas. Ah, Pero las primeras marcas eran como 2 o 3, y después agregando algunos de hombres, y finalmente hasta hace 5 años que ya mi enfoque principal es la marca propia. Fabricado en China, pero bajo mi supervisión. bajo Happy Jane. ¿Cómo ha ido creciendo el mercado? Hoy día es una sociedad, como dijimos, 18 años atrás, completamente distinta. Hoy día tú ves que hay más libertad para hablar de esto, ha crecido el mercado, hay menos pudor, la gente va a tu tienda y no es algo como, ya no tienes que ir de casa en casa. No, sí, de casa en casa lo hice por muchos años. No sé si tú mismo fuiste a casas, ¿no? No sé, aquí llegamos a ser un mini ejército, porque primero fui yo solamente a las casas. Y en algún momento éramos como 8 mujeres haciendo estas fiestas, que a todo esto de empresarial me llegó una carta de los dueños de Tupperware en Michigan. Me llegó una carta y lo tengo todavía.
¿Y qué Pues, te decían? señora Jane, estaba en inglés, o sea, señora Jane Morgan, tú no puedes ocupar la palabra Tupper, Ah. porque nosotros somos dueños de la palabra Tupper, por favor, sácalo de tu página web. Estoy en Chile, digo, no sé, dije, ¿qué onda? O sea, realmente me llegó una carta de Michigan de los dueños de Tupper. Pero entonces eran happy fiestas y éramos 8 mujeres yendo a estas happy fiestas en un fin de semana, en su momento más como novedoso, porque era muy novedoso. Entonces al final, o sea, pienso, Chile está cambiando. Bueno, al final, muy inspirado, salió Bachelet como mujer presidente agnóstica, divorciada. O sea, para mí era como, ¿en qué país estoy? Como dicen que son cartuchos y tienen una mujer divorciada, agnóstica como presidente, donde en mi país está George Bush. Así como, no sé, como al final realmente estaban cosas muy O cambiadas. sea, había algo subterráneo en esta sociedad que empezó a aparecer de a poco. Totalmente. Y nosotros estuvimos en el momento yendo a las casas de las mujeres para hablarlo. ¿No es cierto? Entonces salió el programa Sex and the City, ¿caché? Como el Sex and the City, la gente como ya empezaban a entender las cosas. Después pasó 50 sombras de Grey. Claro. ¿Recuerdan 50 Debe haber sido un hit el libro con tu juguete ahí como un combo, o sea, ¿no? de hecho yo creo que si ve mi estado financiero era como 50 sombras. 50 sombras, o sea, se llenó la tienda, se vendió todo, o sea, 50 sombras fue un gran hito en mi rubro mundial. Y bueno, para decirte cómo ha sido el mercado ha ido en crecimiento constante desde los 70s, digamos, pero ha sido bastante exponencial en los 2000s y también 50 sombras de Grey y todo, y en pandemia fue uno de las industrias que más creció en el mundo, y de hecho, no tengo la gráfica, pero va a crecer este año 8%, más de las bicicletas, más que el beauty. Este año especialmente, ¿por qué? O sea, no, de aquí a 2030. ¿Y por qué? O sea, ¿Qué pasa en este periodo que es distinto a lo que venía pasando? Yo creo que no, porque antes tenían proyecciones de crecer aún más, de hecho, pero como se han bajado, entonces al final no, es una industria en crecimiento. Reconocido por Forbes, reconocido por todos los diarios financieros del mundo, es uno que crece harto. Porque ¿Y porque nos estamos reconectando más con nosotros mismos? Es porque ya es menos tabú. Entonces, por ejemplo, los succionadores, que es otra gran revolución que muéstralo para que todos al final, vean. los succionadores, bueno, la más famosa es el Satisfyer. Yo también tengo la marca Happy Jane. Este Satisfyer, o sea, hoy en día uno podría decir que estas cosas que yo vendo, que antes era como un nicho, claramente, no diría que es masivo, porque todavía me encuentro con resistencia, ¿cómo se llama? Como me restringen bastante, pero igual está a la venta, por ejemplo, en DBS Beauty online, no en sus tiendas, pero está en DBS. Entonces, al final está cada vez más masivo. Entonces, ¿qué pasa? Un succionador pasa a ser casi como un cepillo de dientes, un secador de pelo y tu succionador. Otro artículo más necesario. Sí, como parte de la casa de casi todas las mujeres y cada vez más los hombres también. Entonces, por eso, crece tanto porque algo que no era un bien de consumo masivo está entrando en eso. En los Estados Unidos está a la venta en Target, en Walgreens, o sea, en como las grandes tiendas. O sea, yo he tenido conversaciones con cadenas de farmacia. O sea, estamos yendo hacia allá. No, maravilloso, Sí. Jane, te felicito. De hecho, nos contó Jane que ya de a poco la están llamando los centros comerciales, los malls, para ver si puede instalarse ahí, cosa que antes era impensado. Exacto. Que tuvieran un Happy Jane dentro de un mall. Obvio, porque al final es para mayores de 18, no por ningún ley, en todo caso, por política mía, pero obviamente no encuentro que debe estar en el mall y que deben entrando niños, porque al final hay que hablar de los niños de sexo en todas las edades, pero de distintas formas, y obviamente los juguetes o muchas cosas en la tienda no son parte de la conversación en su edad, no porque son malos, no sé, porque son como fetiche ni nada, pero simplemente cada cosa con su edad. Por lo mismo, los niños no manejan autos, tampoco toman alcohol, o sea, todo en su edad, no porque son malos, pero al final son acorde a su edad. Entonces, en un mall tendría que ver cómo lo hacemos, pero digo, yo no tengo problema, mis tiendas son hermosas. Son lindas. Mis tiendas son diseñadas por Grisanti y Kusen, los mejores diseñadores de Chile, y son realmente un palacio. Y tus productos son lindos también. También, entonces digo, como no es por vergüenza ni nada, pero es como, realmente sí, como son una cosa que es
para el sexo, que al final, el tema de la masturbación obviamente puede ser desde muy temprana edad, pero al final cada uno lo habla en su casa y cada uno aborda la sexualidad según sus criterios y su cultura y todo eso, y eso está súper válido. Entonces, las tiendas son para mayores de 18. Bueno, pero acá no hemos hablado nada en privado, sino que se ha abierto la conversación, hemos aprendido de Jane cómo partió. Gracias por compartir tus conocimientos, Sí. ha sido un placer, literal, Sí. tener a la querida Jane acá, mucho para aprender de ti. Sí. La verdad que te felicito por tu audacia, por ser innovadora, por romper esquemas, por lo profesional, Ay, por lo gracias. persistente, que son características clave para poder ser exitosas en el emprendimiento en general. Y hay que buscar apoyo y ayuda, porque aunque incluso que soy ingeniera comercial, o sea, lo que más consejo doy, como si das, como dicen en buen chileno, das el palo al gato, que en este caso era como justo el momento que algo, o sea, al final, pues una cosa es dar el palo al gato y otra es poder manejarlo. Y al final también cuando yo me vi superado, busqué cursos, busqué recursos. Hoy en día está lleno de recursos. Mucho más que antes. Antes claro. yo era puro mujeres empresarias. Sí. Era como, al Que final, lo han hecho súper. Sí, de hecho, hasta hoy todavía Sí. soy parte, pero al final busca ayuda, porque al final obviamente no sabemos cómo hacer esto, como yo no sabía nada de cómo manejar inventario, por ejemplo, costing, todo eso, o sea, nadie sabe todo, incluso lo que saben. Y mucho prueba y error también, ir Exacto. probando y lo echamos a perder y nos volvemos a parar. Sí. Así que bueno, esto ha sido de verdad, este capítulo, vayan, tomen su pisco sour Sí. o algo así y lo ponen y lo ven y lo revisan y piensan en cómo podrían hacer algo similar a Happy Jane, todas las que quieren emprender o las que están emprendiendo, porque la verdad que si una construcción, uno no es de un día para otro, una construcción lenta, de marca, posicionamiento, 18 años. de trabajo durísimo, de desarrollo de productos, Sí. de entender las variables del mercado, de ir evolucionando con un mercado. Así que Jane, muchas felicitaciones aquí en Money Queen, el podcast donde las mujeres hablamos de dinero. Chin, chin, chin. Y vayan todos a... ¿Cuál es tu sitio? arroba Happy Jane en redes sociales y happyjane.cl, que es Japijane, happy a lo chileno. Perfecto. Eso.